Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él, bendito sea su santo nombre, y shalom a todos, que tengan una excelente semana. Nuestra compañera de viaje en esta jornada es la Parashá Ve'ar, y el mérito de estudiar esta porción redunde en el beneficio espiritual y material de todos ustedes y la bendición, la redención, la salvación de nuestro pueblo, de nuestro amado pueblo Israel. Que el Eterno lidere y lleve al éxito a nuestros soldados, a nuestros líderes y a todo nuestro pueblo en perfecta unidad, y que despierte la ansia de buscarle y de cumplir su voluntad, que es lo más importante de todo en este mundo. Nuestra compañera de viaje, que ha comenzado a guiarnos en el trayecto de estos días, de esta semana, es la Parashá Ve'ar. Ve'ar significa en la montaña o en el monte. Ar significa montaña. Y Ve es una preposición que significa en la o en el. Ve'ar en la montaña o en el monte. ¿Y por qué esta porción se llama así, Ve'ar? No solamente porque en la primera línea de esta porción dice: y habló el Eterno a Moisés en el monte Sinaí, en el monte Sinaí. No solamente por eso. Recalcamos una vez más que el título de una porción transmite la esencia misma de esa porción. Es la idea central, la columna vertebral que va uniendo toda la porción, como un hilo invisible que va uniendo todas las ideas, las va engranando unas con otras hasta completar el mensaje. Y vamos a tratar de entender Bezrat Hashem, por qué esta porción lleva como título Ve'ar. Y vamos a ver cuál es la esencia de esta porción. Antes de eso, quisiera retomar un tema de la porción anterior, porque mi esposa me preguntó acerca de uno de los pasajes. Recordemos que no tenemos el tiempo en estos comentarios para tratar todos los detalles de una porción. Y muchos detalles importantes pueden quedar. Mi esposa me preguntó en casa durante el Shabbat qué significaba la misbah de no matar a la madre con la cría en el mismo día. Acuérdense que una de las misbot de la porción anterior decía que no se podía sacrificar, en caso que lo fuéramos a ofrendar al Eterno, la madre con la cría en el mismo día. También acuérdense que un texto de la Torá o de la escritura en sentido general tiene múltiples explicaciones. ¿Por qué? Porque la Torá representa la voluntad del Creador, viene de la mente del Creador. Y estoy hablando en sentido antropológico, antropomórfico, figuradamente. No porque el Eterno tenga mente, no tiene nada definido, pero es la forma en que intentamos entender al Eterno. Y es una misma entenderlo. La primera de las 10 declaraciones dice: yo soy el Eterno. Cuando dice yo soy, está diciendo que solamente Él es. No nadie más, solamente Él es. No hay existencia además de la de Él. Todo lo demás deriva de su existencia. Pero esa misma también lleva implícito el hecho de que si solo Él es, tenemos que entenderlo, tenemos que tratar de acercarnos a Él, que es el único que es, acercarnos a Él a través de su voluntad y a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de todos los medios que Él pone a nuestra disposición para que lo experimentemos y de esa manera lo comprendamos en la medida en que eso nos sea posible. Asumimos su naturaleza a través
de las formas en que Él se ha expresado, que es toda la creación y también la Torá. Y entonces esta porción tenía ese detalle que decía no sacrificar a la madre con la cría en el mismo día, y esencialmente, independientemente de otras explicaciones, es un ejercicio de misericordia. Hay otro amisbá que dice cuando te encuentres una gallina o una ave hembra empollando sus polluelos, la vas a asustar, la vas a ahuyentar para que puedas tomar los polluelos o los huevos, pero no puedes tomar la madre con las crías o la madre con los huevos. Es también una manera de preservar la creación, pero sobre todo la esencia aquí es el ejercicio de la misericordia. Porque cuando uno cumple una misbá, esa misbá tiene un efecto en uno. Esa misbá nos va labrando, así como el escultor labra la piedra o la madera hasta darle una forma, hasta llegar a donde él quería. Estas misbot son herramientas cortantes que nos van tallando, nos van formando por dentro. En la medida en que uno las cumple, uno las estudia, uno las ejercita, ellas nos van moldeando. Esa es la idea. Detrás de esta misbá lo que hay es misericordia, el ejercicio de la misericordia, independientemente de otras funciones prácticas, etc. Es el ejercicio de la misericordia. En la medida en que nosotros las cumplimos, aun cuando no pongamos toda la kavaná, toda la intención correcta, siempre va a tener un efecto en nosotros, nos va a ir moldeando poco a poco. Esa es la parte que quería retomar de la porción anterior. Y un detalle más, que dije que el Cohen no podía tener ningún defecto por lo que representa, y para que no se minimizara el trabajo que él hacía, pero eso no es en ninguna manera discriminar al Cohen. La otra razón que hay detrás de eso, que es una razón práctica, un Cohen que tenga algún defecto, pues se va a ver imposibilitado en alguna medida de cumplir el ejercicio del sacerdocio. Si tuviera defectos en las manos, un Cohen hace muchas cosas con las manos, o si tuviera defectos en la vista, no iba a poder ver para cumplir las misbot que tenía que cumplir, o si tuviera sordera, no iba a oír cuando le hablaran. En fin, hay un aspecto práctico detrás de eso, y también, como habíamos explicado, pues hay un aspecto que tiene que ver con lo que él representa. Entonces, regresando a Bear, en la montaña, en el monte Sinaí, ¿por qué se llama así? ¿Y por qué esta es la esencia de esta porción? Porque aquí empieza hablando del año de la Shemitah. Así como hay un ciclo semanal, así también hay un ciclo anual. De la misma manera en que trabajamos 6 días y entramos en el descanso del Shabbat, también eso se cumple en otra escala a nivel de años. Hay un ciclo de 6 años en que trabajamos, y entonces entramos en el año de la Shemitah, el año del descanso. Y este ciclo todavía tiene una escala superior, y es que 7 veces este ciclo nos lleva al jubileo, al año de la condonación de deudas, al año de la redención, son liberados los esclavos, etcétera, las tierras son devueltas a sus propietarios, etcétera. Es decir, que es el mismo ciclo, es como los fractales, el mismo ciclo se va repitiendo a diferentes escalas. Yo diría que es como los cambios cuantitativos que llevan a cambios cualitativos, porque estos ciclos representan todo el proceso de la historia humana, todo el proceso de la redención. Por eso es que hay que vibrar con los tiempos de Hashem, con los tiempos del Eterno, para estar bien conectados con este proceso de la redención. Y es tan importante ese ejercicio del Shabbat, ese ejercicio de seguir el patrón de la creación, el patrón de Hashem, como estos 6 días nos llevan al Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El reconocimiento de que no es nuestro trabajo que hicimos durante los 6 días. Es la intervención divina, la voluntad del Eterno la que nos proporciona todo. De la misma manera, eso
en un nivel mayor, 6 años, en un año entero no vamos a labrar la tierra ni vamos a hacer trabajo, nos vamos a dedicar al estudio de la Torá y Hashem va a proveer. El único que pudo haber dicho esa mitzvah, el único que puede garantizar que si la cumples Él te va a sostener por un año entero. Y ese mismo proceso se repite en 7 ciclos de 7 años hasta entrar en el jubileo que representa el mundo por venir, el colofón del proceso de la redención. ¿Y por qué cuando se va a hablar de esto, de la Shemitah, esta porción se llama Bear? Porque en la montaña, allí donde se dio la Torá, allí donde se le instruyó a Moshe las instrucciones divinas, todas las instrucciones que recopiladas forman la Torá, eso representa la voluntad del Eterno. Así, de la misma manera como allí el Eterno se manifestó y declaró su voluntad, manifestó su presencia de una manera notoria que todo el pueblo pudo percibirla a través de sus sentidos físicos y además espirituales, en una demostración irrepetible del acercamiento del Eterno al ser humano y de una manera multitudinaria. Bueno, así como esto fue dicho allí en la cima de una montaña, desde allí se proclamó toda esta verdad eterna e incuestionable. Bueno, así Él va a cumplir todo esto así si nosotros ponemos en práctica todo esto, haciendo el ejercicio de la confianza en el Eterno. Esto va a traer bendición al hombre que sigue todos estos ciclos. La fuente de nuestro sostenimiento no depende de nuestro esfuerzo. No es que no haya que hacer un esfuerzo, sí hay que hacerlo porque así lo quiso el Eterno. También eso es parte de su voluntad expresada en la Torá. 6 días trabajarás, no es que no vas a hacer ningún esfuerzo. El mismo mandamiento que nos habla del descanso, nos habla del trabajo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero en el 7º día es descanso para el Eterno tu Dios. Y es interesante cómo lo presenta. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. Es imposible que nosotros hagamos en 6 días toda nuestra labor. La mente del hombre siempre está proyectada hacia el futuro y siempre tenemos cosas pendientes. Cuando dice harás toda tu labor es que lo des por terminado cuando entre el Shabbat. Aquí, pues, hazte la idea que lo hiciste todo y ya no te queda nada pendiente. Para que en verdad puedas entrar en el descanso del Shabbat. Puedas entrar en el reconocimiento de que no fue ese esfuerzo tuyo quien te va a dar la provisión, sino la voluntad del Eterno, su misericordia exquisita e infinita, que se manifestó visiblemente en el monte Sinai. Esa es la conexión. Esa revelación incuestionable, esa revelación completamente palpable, visible, es la garantía de que de la misma manera que así se manifestó, así se manifestará. Y esa voluntad eterna que brilló allí es la que va a cumplir esto que está dicho aquí, la que va a hacer posible que en la medida en que nos enrolamos en estos ciclos, vamos a ver la mano de Hashem obrando en favor nuestro. Desde el Sinaí, desde la montaña, echó a andar todo este proceso y nosotros estamos llamados a enrolarnos en él de una manera activa, no de una manera pasiva, no como parándonos ahí para que la multitud nos arrastre a su paso, no, de una manera activa, poniendo nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo, nuestro intelecto y también nuestra fuerza física, nuestras capacidades, todas nuestras capacidades en función de esto, tanto de la parte activa, en el sentido de la parte del trabajo, como de la parte de los descansos, que son el reconocimiento de que Él es el autor de todo y Él es la fuente donde proviene todo el sustento del ser humano. Esta es la conexión de Bear con la Shemitah, con los ciclos diarios del Shabbat y con los ciclos anuales y con el gran ciclo del jubileo.
que todo proviene de esa voluntad que se manifestó en el monte Sinaí. Ahora hay otra manera de conectarlo también, y es que en las porciones anteriores, Kedoshim y Emor, que son una gran colección de misbot, estas misbot que fueron dadas en estas porciones anteriores son misbot en su mayoría que pueden cumplirse donde quiera que uno esté, en todas partes. Sin embargo, las misbot que se dan en esta porción mayormente fueron dadas para el momento en que Israel entrara en la tierra prometida, porque para cumplir esto de la Shemitah y el resto de los mandamientos que se dan aquí, que están concatenados, que son como consecuencia uno de otros, son para el momento en que la tierra fuera dada, fuera dividida de acuerdo a la voluntad del Eterno y entregada a las tribus de Israel. Y la idea es que así como aquellas porciones que son universales, que se cumplen donde quiera que uno esté, provienen de Bear, del monte Sinaí, de donde se dio esta gran manifestación, esta manifestación gloriosa de la divinidad, así también estas que están dadas para el futuro, para el momento en que se entre en la tierra, también provienen de ahí. No sea que con el tiempo se produzca una desconexión. No, desde el mismo monte donde se dieron unas, se dieron las otras. Las que tienen que ver con misbot universales y las que tienen que ver con misbot para la tierra de Israel o para la estancia en la tierra de Israel. Y este ciclo, estos ciclos enunciados aquí, de donde se desprenden todos los demás, que lleva incluso a hablar de la esclavitud, de que un hebreo tenga que venderse como esclavo por su situación financiera, están enlazados unos con otros por el hecho de que, en dependencia de la fidelidad con que uno asuma estos ciclos, con que uno confíe en el Eterno para hacer su voluntad y en verdad entregarse al descanso cada séptimo día, cada séptimo año, o en el gran ciclo del jubileo, así el Eterno va a evitar que tú llegues a tener estos padecimientos financieros que incluso puedan terminar con una condición pero tan deplorable como tener que venderse como esclavo en Haz Shalom, que no le pase a nadie, ninguno de sus hijos. Es la manera en que todos estas misbot están conectadas unas con otras, porque a veces, si se lee superficialmente, no se entiende la conexión que hay entre el tema inicial y las misbot que vienen a continuación. Y dije que el jubileo representa el mundo por venir, y una manera de entenderlo es recordando esa misbah que dice que cuando un esclavo, los esclavos tienen que ser liberados en el séptimo año, precisamente en el año de Shemitah, son liberados los esclavos. Pero si un esclavo decidía quedarse esclavo porque le agradaba vivir como esclavo, le agradaba a su amo y prefería ese tipo de vida, le horadaban el lóbulo de la oreja, y dice la Torá que se quedaba como esclavo para siempre. Pero el para siempre tiene un límite. Muchas de las veces que la Torá habla de para siempre, igual que también la venta de las propiedades y todo, no es realmente para siempre. Es hasta el tiempo del jubileo. Es muy importante eso. Porque así como la Torá dice para siempre, y en verdad está hablando de hasta el año del jubileo, es como si el año del jubileo representara de alguna manera esa redención definitiva. Esa redención definitiva. Fíjense cómo un ciclo diario nos lleva a un ciclo anual, y un conjunto de ciclos anuales desemboca en este gran evento del jubileo, que es como el heraldo, el gran anuncio del tiempo por venir. Y un detalle más que quiero compartir con ustedes es cómo las ventas en Israel se hacen basadas en los años que quedan para la devolución de la tierra. Cuando hay una venta de propiedad, lo que se calcula es la cantidad de cosechas que hay desde el momento de la venta hasta
el momento en que esa tierra, por la ley de Dios, por lo que está establecido en la Torá, debe regresar a sus propietarios originales. Uno, porque así está establecido por la voluntad del Eterno. Esa tierra está ligada a esos propietarios, o sea, ese linaje original que heredó esa parte de la tierra de Israel. Y porque con eso el Eterno está diciendo, y lo dice literalmente la Torá, la tierra es mía, como todo es de Él. Uno vende el producto de la tierra, pero la tierra no será vendida a perpetuidad porque la tierra es de Él, es su propiedad. Y esto es algo muy interesante y se puede aplicar a todo lo que hacemos en la vida. Hay que tener siempre presente la idea, el concepto de que todo viene de Dios. Nosotros podemos hacer con los recursos que Él nos da, siempre teniendo en cuenta que Él es el verdadero dueño. Nosotros somos administradores de sus bienes y en la medida en que cumplamos bien esa función de administrar sus bienes seremos recompensados en este mundo y en el mundo por venir. Eso queda claro de esta porción en la que se aclara que las ventas de las propiedades no se hacen por el valor de la propiedad como tal, el valor que tenga la propiedad en el sentido de que es más fértil, menos fértil, de que tiene muchos árboles o no, sino de la cantidad de cosechas que se van a colectar en el tiempo en que esta persona que está comprando va a tener la propiedad de ese terreno. ¿Por qué? Porque esa tierra tiene que regresar a sus propietarios originales y porque en definitiva el propietario absoluto de todo es el uno y el único de quien emanó toda la creación, quien hace que ella subsista y de quien fluye todos los bienes que pueden llegar a nuestras manos por su expresa voluntad. Bendito sea su nombre y shalom a todos.